Buen día, alumnos, ¿cómo están? Esta es la 14ª clase de Historia de América, el 25 de junio, en la cual les hago la devolución de la evaluación que realizaron como monografía para unidad 2 sobre las sociedades nativas durante la conquista hispana. ¿Sí? O sea, es la precisión de la situación justo cuando se da la conquista española. O sea, es imprescindible conocer ese contexto nativo para después entender los sucesos posteriores que vamos a estudiar a continuación. ¿Sí? En este caso, la idea de la monografía era hacer un balance de lo que ya vimos sobre las cuestiones de la población, una hipótesis sobre lo que son las transiciones y Mesoamérica y el área andina. Bueno, respecto, y esto lo aclaro porque no en todas las monografías figura, acerca de la población nativa y las transiciones, ¿sí? Los que desarrollaron este tema sobre la población nativa, estas cuestiones demográficas, están muy bien hechos, ¿sí? Y bueno, volver a recordarles que la idea, al darles ese breve texto, 2 o 3 páginas, pero después incorporé otras cuestiones, era para determinar la cantidad de población que hay en América antes de o durante la conquista española. Es fundamental, ¿no?, para emitir un juicio histórico sobre el carácter de la conquista hispana. Porque no es lo mismo de decir que había 200 millones que decir que había 20 millones. El grave problema para emitir este juicio es que las estimaciones demográficas se basan en fuentes que tienen graves problemas y que no pueden dar una garantía de fidelidad en la información, como el caso del poema de Rosa de Oquendo, en el cual la primera mitad habla de 20.000 capellanes y después dice que estos 20.000, si es que fueron 20.000 por eso, no se resistieron, ¿no? O sea, sino todo lo contrario. Entonces también se puede dudar acerca de la cantidad. Respecto a las transiciones, reitero de manera resumida que la hipótesis es que en el contexto de la naciente modernidad de los siglos XV al XIX, las distinciones, dualidades y confrontaciones han sido en parte tampoco son demasiado responsables, elaboradas por la historiografía, ¿sí? Por lo que desde mi punto de vista no hay ninguna distancia histórica entre los occidentes europeos o indianos. Esas dualidades han sido construcciones propias de la misma historiografía occidental, que creó, por ejemplo, en Europa la dualidad entre popolo grasso y popolo minuto, o sea, pueblo y patriciado, y en el caso de la historiografía americanista creó la dualidad Europa y América. Esas dualidades, desde mi punto de vista, son construcciones historiográficas que tranquilamente se pueden y se deben criticar. Y, para decir una sola palabra, no existen. Europa y América, Europa y las Indias, los dos occidentes son lo mismo. Bien, respecto a los estudios monográficos, en general, respecto del formato, en un estudio tan escueto, breve como el que les pedí, no necesitan un índice. ¿Por qué? Porque el índice es un resumen de manera ordenada de un conjunto complejo de datos, en una secuencia deductiva y explicativa de un producto originalmente elaborado. O sea, por eso es que los libros, que son fruto de una elaboración compleja, requieren de índice, ¿sí? Las tesis requieren de índices, ¿sí? Porque los índices son eso, ordenan de manera secuencial y dialéctica y deductiva la información, ¿sí? Una monografía, por lo general, a menos que sea una monografía de tipo tesis, no requiere un índice, ¿sí? En algunos de los estudios que realizaron utilizaron el concepto de región, el cual deben precisar. Siempre hay que tener cuidado que uno, cuando utiliza determinados conceptos, tiene que saber su significado. Si no sabe su significado, mejor no usarlo, ¿sí? Y esto se ve claramente en el concepto de región, un concepto muy rico, muy interesante, muy importante, muy útil en las ciencias sociales. Es uno de los pocos conceptos que la ciencia geográfica ha elaborado, ¿sí? Tomándolo, ¿no?, de otras áreas disciplinares, como se suele hacer,
¿sí? Y en este caso refiere a un conjunto, ¿sí? Ordenado y homogéneo de elementos que le da unidad a un espacio geográfico. Eso podría ser un concepto de región. Por eso el noroeste argentino es una región. ¿Mm? Por eso que el Tucumán histórico fue una región. Por eso que Jujuy no es una región. ¿Sí? Entonces, por eso es que la quebrada de Humahuaca es una región, por eso es que la Puna de Jujuy es una región, por eso es que el mundo andino tal vez sea una región, ¿sí? Entonces, pueden utilizar esta definición que les doy de lo que es región y buscar otra definición de región, pero esto lo pongo como ejemplo porque es un concepto muy utilizado en historia, en ciencias sociales y acerca del cual a veces no tenemos una definición precisa, ¿sí? En cuanto a todos los informes que presenten, todos, incluido que en muy pocos casos aparece, tiene que tener una bibliografía, ¿sí? Y esa bibliografía son los libros, ¿no? Mía palabra lo dice, bibliografía viene de biblos, y biblos es libro. Entonces, se citan libros o similares formatos de información, libros, artículos, ponencias, conferencias, esa es la bibliografía, ¿sí? Los videos no son bibliografía, en todo caso son fuentes de información, pero no son bibliografía, ¿sí? Y de manera ordenada. Y siempre en el formato autor, título, lugar de edición, editorial y año, en ese formato. No en el formato que han utilizado algunos, ponen capítulo, exaltaciones que hay de los incas, punto, Luis Millones, o sea, tal cual yo lo puse en la clase, pero yo lo pongo para que automáticamente se den cuenta que tienen que ver un capítulo, ¿sí? Pero en una lista bibliográfica siempre comienza de esa manera. Autor, título del escrito elaborado, sea una monografía, sea un artículo, sea un libro, ¿sí? Sea una conferencia, ¿sí? Luego lugar de edición, editorial y año, ¿sí? Y alfabéticamente, para que el lector siempre tienen que no darle margen al lector, al evaluador, ¿sí? Para que él piense por sí mismo. Si uno lo ordena alfabéticamente, entonces el lector, el evaluador, no le va a quedar otra que encontrar lo que ustedes están citando. Si ustedes no lo ordenan alfabéticamente, el lector, el evaluador puede no encontrar lo que ustedes están citando y en ese sentido reclamarle que no han citado lo que deben haber citado. Si bien es correcto que la bibliografía que analizamos en este tema en las culturas y civilizaciones desarrolladas en Mesoamérica y los Andes, o sea, los aztecas e incas, son sociedades agrícolas y ganaderas, eso solo debe interpretarse como que están con determinado desarrollo tecnológico y social, ni mejor ni peor que otras sociedades, porque como las que analizamos en las clases siguientes, no en las que evaluamos en esta monografía de sociedades de Argentina y del Chaco, la mayoría de ellas no desarrollaron esas tecnologías, ¿sí? Desarrollaron otras, ¿no? Como la pesca, la misma antropofagia, eso es una tecnología, ¿sí? Y una amplia capacidad de adaptación mestiza a situaciones de conflictividad y de inferioridad cultural. Esas estrategias tecnológicas, esos desarrollos tecnológicos de estas sociedades que vimos en la clase anterior, son las sociedades del Chaco, son la mayoría de las sociedades de la Argentina y de los Andes meridionales, ¿sí? De la Pampa, de la Patagonia, de la zona de Chile, ¿sí? De todo el gran espacio chaqueño que comprende 3 o 4 naciones actuales, son distintas tecnologías a la agricultura y la ganadería, ¿sí? Entonces no repetir este viejo planteo historiográfico acerca de que son altas y bajas culturas, altas y bajas culturas, o sea, eso no debe establecerse esa distinción. De hecho, las supuestamente bajas culturas, como las sociedades del Chaco, a diferencia de las altas culturas, han mantenido la lengua, ¿sí? Hoy las lenguas que se hablan en la Argentina no son el aymara, no son el quechua, no son el lupaca, no son el cacán, no son el diaguita, ¿sí? No es el cuna, perdón. No. ¿Sí? Sino que es el guaraní, es el wichí, o sea, de esas sociedades que supuestamente eran bajas o con un desarrollo cultural menor.
¿Qué más? En varios de los informes no citan la bibliografía. Bueno, eso ya lo aclaré. Deben hacerlo porque la bibliografía legitima y fundamenta su estudio, ¿sí? Por eso todo informe científico de cualquier tipo, así que han hecho primero, ¿no? Para mí, la bibliografía tiene ese sentido, ¿sí? Legitima esos estudios y esas interpretaciones. No, perdón. Noté que en algunos trabajos no quedó en claro la precisión que hago respecto de qué son los mitos y cómo en realidad no son historias ni más ni menos. Lo necesario destacar es que trataron de elaboraciones hechas para justificarlo. O sea, un mito es una historia. Entonces, es el nombre que se le da a los pueblos, a las historias, a la historiografía, podríamos decir, ¿sí? De los pueblos que no tienen escritura, ¿sí? Para disminuirle su valor. Pero en este caso no vamos a tomar ese significado, ¿sí? Mito e historia son lo mismo. Porque al igual que la historia tiene como objetivo legitimar, legalizar un estado de cosas. Por ejemplo, los mitos y las historias aztecas, ¿sí? Sí, para los que trataron ese tema y vieron la bibliografía, que trata de manera más amplia de lo que yo di en las clases, vieron la organización social azteca. Bueno, esa organización social azteca está fundamentada, está legitimada, legalizada por un mito, ¿sí? Que explica por qué algunos son dominados y otros son dominadores. Y lo mismo que los mitos incas, ¿no? Tanto de su origen como de su desarrollo imperial. También tienen el mismo objeto, ¿no? El mismo objetivo, legitimar. ¿Por qué algunos pueblos pueden ser trasladados como mitmacunas o mitimaes, o sea, colonos militares, a distintos espacios? Porque yo puedo sacar una parte de una comunidad y trasladarla a otro lugar ajeno para mis fines imperiales. ¿Por qué puedo hacerlo? Y bueno, porque la historia así lo dice. Porque un mito así lo dice, lo justifica, ¿sí? Destaco que en algunas monografías también elaboraron mapas, está muy bien, aunque fueron la minoría, ¿sí? Y la idea es que aprendan a dibujar los mapas como yo les mostré, ¿sí? Los mapas que yo hice en las clases están hechos a mano, ¿sí? Eso tienen que ablandar la muñeca, como decíamos en la escuela, ¿no? Y la muñeca se ablanda usándola. También, ¿qué más? Los que no desarrollaron el tema de Mesoamérica y los incas deben hacerlo y tienen que tener mucho cuidado en algunas denominaciones que no son muchas, ¿no? Algunas denominaciones como Tahuantinsuyo, tener cuidado de escribirlas de manera correcta. Bueno, con esto termino esta clase de devolución de la monografía y los dejo para preparar la siguiente clase que voy a dictar hoy, que va a ser sobre las sociedades nativas en Jujuy durante la conquista. Gracias.